tal? Buenos días para todos. Es un gozo estar aquí desde casa, pero reunidos con todos ustedes. Un saludo desde aquí. Gracias a Dios ya estamos en casita, como dice. Mami me veía medio flaco al principio, pero ya me estoy poniendo medio cachetón. Y les cuento un secreto, hermano. Esta yo creo que es la primera vez en la vida que un predicador predica en chancleta. Así que aunque usted me ve con camisa, aún así seguimos en casa, pero qué gozo poder compartir con ustedes. Vamos al libro de Habacuc, si me acompañan por favor, Habacuc capítulo 1. Yo quiero que veamos una pregunta en esta mañana muy sencilla, pero es una pregunta que trasciende mucho en y a veces también en nuestro propio corazón. La pregunta es, ¿dónde está la justicia? Vamos a ir a Habacuc capítulo 1, de los últimos libros del Antiguo Testamento, esos que se vuelve complicado buscarlos. Vamos allá, Habacuc, capítulo 1. Y la pregunta es esta: ¿dónde está la justicia? Porque el profeta se va a encontrar con este dilema o este conflicto dentro de sí mismo y va ahora a clamar a Dios y a decir: Señor, si tú eres justo, santo, bueno, ¿por qué hay tanta injusticia? Y es la pregunta que mucha gente se hace el día de hoy. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay cosas malas que pasan? Si Dios es bueno, ¿por qué le pasó esto a mi nieta, a mi hija? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto del coronavirus? Si Dios es bueno, etcétera, etcétera. Antes de leer aquí en el profeta Habacuc, déjenme ponerlos en contexto. ¿Qué estaba pasando en este tiempo para que el profeta ahora venga y diga, ¿dónde está la justicia? Número 1, Habacuc fue contemporáneo de profetas, 3 profetas que son Jeremías, ese que conocemos mucho, otro no tan conocido que es Sofonías, que habla mucho sobre el día de Jehová, y el otro es el profeta muy famoso también, es Ezequiel. Él era contemporáneo, o sea, casi los 4, Habacuc, Ezequiel, Sofonías, Jeremías, profetizaron en el mismo tiempo. Se escribió más o menos 609 años antes de que viniera el Señor, pero lo que había pasado en esa fecha es que Josías había muerto. Si ustedes recuerdan quién era Josías, era este rey que había hecho esa reforma y que el pueblo ahora se había vuelto a Dios. Pero Josías muere y ahora el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Josías muere y ahora el pueblo de nuevo vuelve a la idolatría y vuelve a sus prácticas paganas de hace mucho tiempo. Ya que Josías muere, Josías, bueno, algo más que pasó también es que quisiera mostrarles un mapa, pero más o menos este es el pueblo. Israel arriba y Judá abajo, es el mismo, pero estaba dividido 10 tribus arriba, 2 tribus abajo, o norte y sur. Estas 10 tribus de arriba habían sido tomadas y habían sido llevadas cautivas por un país que se llamaba Asiria. Asiria, que era la capital, o que su capital era Nínive, había tomado Israel y se lo había llevado. Ahora quedaba el sur. El sur estaba asustado con Asiria, pero cuando Asiria se lleva a los israelitas, mucho tiempo después vino Babilonia y Asiria también fue derrotada. Entonces, los judíos, los del sur, ahora dicen, bueno, nuestro enemigo era Asiria. ¿Para qué hemos de temer ahora si ya Asiria fue derrotado por Babilonia? Y es entonces cuando el pueblo vuelve a la idolatría, el pueblo vuelve a la violencia, el pueblo vuelve a sus prácticas paganas y Habacuc dice, Señor, ¿por qué esto está pasando? Si tú eres bueno, ¿por qué esto nos está pasando? Habacuc, capítulo 1, versículo 1, lean conmigo. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esa es la primera pregunta de Habacuc. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar estas cosas? O sea, imagínate tú en los pies de Habacuc. Habacuc veía a su derecha, veía a su izquierda, había sacerdotes que estaban practicando paganidad, había gente matando gente, había personas dedicándose de lleno a la idolatría, adorando Baal, adorando dioses falsos. Y Habacuc dice, esta maldad, esta violencia, como los días de Noé en Génesis capítulo 6,
nosotros vemos como Habacuc se siente compungido de corazón y él dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a pasar esto con los justos? O sea, yo soy justo y aquellos son impíos hace día al justo. ¿Por qué esto está pasando? Pero Habacuc falla en darse cuenta de que no hay justo ni aun uno. Y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y esa es la verdad de las Escrituras. Habacuc está culpando a las otras personas, pero más adelante vamos a ver cómo Habacuc mismo es un culpable. Es culpable del pecado y él no es una víctima, él es otro pecador igual que todos. Esa es la queja de Habacuc y entonces Dios responde y dice el Señor, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer moradas ajenas. Y aquí dice el Señor, yo levanto los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Bueno, había una tribu que se había movido, una tribu muy antigua, se había movido al país de Babilonia y se había asentado allí en Babilonia. Estos caldeos ahora era lo mismo que decir babilonios. Entonces, Habacuc escucha la voz de Dios que dice, el Señor, yo levanto este pueblo, Babilonia. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Le digo algo interesante. ¿Sabe de dónde salió Babilonia o de dónde salieron estos babilonios? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel en Génesis? Me parece capítulo 11, que se dispersaron. Bueno, este Babel con el tiempo llegó a ser Babilonia y es la nación pecadora desde aquel tiempo y aún así sigue siendo cruel y presurosa. Esta ciudad que fue fundada y que sigue en pecado. Bueno, el Señor dice, yo levanto esta nación, pero Habacuc ahora tiene otro problema. Versículo 12. ¿Se acuerdan la primera queja? ¿Hasta cuándo, Señor? Ok, el Señor le da la respuesta, yo voy a juzgar su maldad. Habacuc dice, Judá está en pecado. Dios dice, yo voy a juzgar ese pecado, yo voy a tomar ese pecado, voy a levantar a los babilonios. Y los babilonios van a venir y van a ser mi instrumento de castigo sobre el pueblo de Judá por su pecado. Pero Habacuc ahora dice, Señor, ¿no eres tú, versículo 12, desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto que está haciendo Habacuc se llama persuasión. Él ahora está tratando de persuadir al Señor, diciéndole, Señor, pero tú eres santo, Señor, pero tú eres limpio. O sea, tus ojos son demasiado limpios para ver el mal. ¿Por qué, Señor, si tú eres así? Eso se llama demasiada persuasión. ¿Por qué, Señor, si tú eres así, entonces tú permites que un impío venga a destruir al justo? Pausa aquí. ¿No que Judá era un pueblo impío? Porque Habacuc primero dice, yo soy el justo. Esos impíos le hacen mal al justo. Pero ahora él dice, nosotros somos justos, los de Judá. ¿Por qué viene un impío de afuera a destruirnos a nosotros? Señor, ¿por qué tú usas al impío para destruir al justo? Pero Habacuc de nuevo, vayan a entender la verdad más importante de las Escrituras. Una de las verdades más importantes de las Escrituras. Que no hay justo ni aun uno. Y no hay quien busque a Dios y no hay nadie bueno. Es la queja de Habacuc de nuevo. Número 1, una queja. Número 2, una respuesta. Número 3, otra queja. Número 4, otra respuesta. Versículo 3 del capítulo 2, dice el Señor, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Saben quién cita este texto en el Nuevo Testamento? En Hebreos capítulo 10 y verso 37. Y si tiene una Biblia, acompáñame por favor, Hebreos 10, 37. El autor de los Hebreos toma este texto, que esto que Habacuc acaba de decir, y él va a decir, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y en el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Pausa. Entonces, aquí en Habacuc,
está mencionando esa venida del que ha de venir, que es el Señor, en tono de juicio, pero ahora aquí en Hebreos vemos que es un tono de esperanza, porque el autor de los Hebreos dice, no perdáis vuestra confianza, porque el que ha de venir vendrá. Entonces, que el Señor venga, ¿es bueno o es malo? O como dice Sofonías, el día de Jehová, aunque es diferente, pero el día de Jehová, ¿es algo bueno o es algo malo? Bueno, depende, porque cuando Cristo venga, Él va a ser, número uno, tu juez, o número dos, tu salvador. No las dos, no mitad de mitad. Él va a ser, o va a ser tu juez, o va a ser tu salvador. Y para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, Él es nuestro glorioso salvador. Pero aquellos que no, Él va a ser su juez. Y el juez de toda la tierra va a juzgar con justicia y va a condenar el pecado. Ahora nosotros vemos que dice, espéralo porque no tardará, vendrá, seguro que vendrá. Versículo 4, he aquí cuyo alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me encontré muy interesante esta mañana que nuestro hermano Ricardo citó un texto de Gálatas 3:11 al 14. Bueno, Gálatas 3:11 dice esta misma frase, mas el justo vivirá por la fe. Esta frase es incluso citada en Romanos, citada en Gálatas, citada en Hebreos y es citada aquí en Habacuc. Y lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento es tomar esta frase para dar una enseñanza. Ahora, podríamos verla de dos formas. Esto de justo vivirá por fe. Número uno, que los cristianos no viven por vista, vivimos por fe, confiando en Dios. O número dos, y esto es lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana. ¿Qué significa el justo vivirá por la fe? ¿Qué significa esa frase? El justo vivirá por la fe. Si nosotros lo ponemos al revés, diría más o menos, por la fe vivirá el justo. Y esto nos ayuda a entender un poquito mejor. Por medio de la fe tendrá vida eterna aquel que es justificado. ¿Qué significa justificado? En palabras simples, que ya soy inocente delante de Dios. Eso es lo que significa justificado en palabras llanas, que yo soy inocente delante de Dios, ya no hay culpa, yo soy justificado. Entonces el texto dice que por medio de la fe tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Pues vemos eso por Juan 3:16, aquel que es justificado. Entonces, amados, cuando la palabra de Dios menciona que alguien es justo, no es justo por sus propias obras, no es justo por sus propios méritos, sino es justo por sí misma, es justo porque hay una justicia que es la justicia de Cristo, la inocencia de Cristo, la rectitud de Cristo. Esa es nuestra justicia. No que yo soy bueno, que yo soy justo, que yo sí. Eso era lo que Habacuc estaba diciendo. No, que yo soy bueno, porque los impíos, etcétera, etcétera. No, que ¿por qué va a venir una nación impía, nosotros, los judíos, los justos? No, nuestra justicia no es de nosotros. Y Pablo lo dice en Filipenses 3, es la justicia que viene de Dios por la fe. Esa es mi justicia. Y ahora, aquel que no es justo, como dice Romanos 3:10, no es justo ni aun uno. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este texto yo lo veo muy clave para entender todo el libro de Habacuc. Aquel que es justo no es justo por sí mismo. Aquel que es justo porque ha puesto su fe en Cristo. Y la rectitud o justicia de Cristo lo cubre. Y vemos aquí como nosotros, hermanos, y eso es una verdad que duele al principio cuando podemos realmente entenderla y captarla. Nosotros no somos víctimas. No somos víctimas de la maldad del mundo, no somos víctimas de la corrupción de los gobiernos, no somos víctimas de la violencia, no somos víctimas de asaltos o maldades que vemos allá en la calle o aquí en nuestro televisor. No somos víctimas de eso. Somos otros pecadores, igual que esos de afuera, nosotros somos pecadores. Si yo fuera una víctima, por ejemplo, es un ejemplo demasiado bajo, pero si yo fuera una víctima de la violencia en este mundo, yo jamás en mi vida me hubiese peleado con mi hermano, que anda por ahí, con Eddie. Jamás en mi vida, pero sí llegamos a pelear, obviamente, somos hermanos, eso pasa. Pero no somos víctimas de ninguna de las maldades del mundo, porque si fuéramos víctimas, nosotros no contribuiríamos con el pecado.
y nosotros sí contribuimos por el pecado porque nosotros somos pecadores de naturaleza. De modo que no somos víctimas, somos otro pecador más. Y si algo bueno hay en nosotros, estate seguro que no viene de nosotros. Todo lo bueno que hay en mí viene de Cristo y solo de Él. Seguimos aquí, versículo 6 del capítulo 2. Mira, número 1, Habacuc se queja. Número 2, Dios le responde. Número 3, Habacuc se queja de nuevo. Número 4, Dios le responde de nuevo. Y en esta respuesta, Dios va a decir, mira, aquellos impíos que van a castigar a Judá y que van a ser mi instrumento para juicio para ustedes, esos impíos también, ellos van a padecer. Y el Señor dice, versículo 6 del capítulo 2, en la parte B, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Versículo 19, ay del que dice al palo, qué duro, esta palabra, qué dura. Versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Por qué podrá él enseñar? Hablando del palo, de la piedra, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Versículo 6, nosotros vimos que multiplican lo que no era suyo, tomando cosas robadas. Ay de aquellos, y está hablando de Babilonia. Este capítulo está hablando de Babilonia. Ay de esos babilonios. Ay del que codicia injusta ganancia, versículo 9. Ellos son codiciosos y codician cosas injustas. Ay de ellos, dice el Señor. Ay del que da a beber a su prójimo, versículo 15. Ay de él, ay de él. Versículo 19, ay del que dice al palo, levántate, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Cuando la Biblia dice ay, no es una palabra simple, no es una palabra, una cosita de que, como cuando, no sé, me majo un dedo y digo, ay, no es así. Es mucho más atroz, es mucho peor, hermanos. Cuando la Biblia dice ay, cuando el Señor del universo, el Rey de Gloria, nuestro Señor, cuando Él dice ay de tal cosa, es porque va a venir juicio. Y ese juicio vendrá y no tardará, y ese juicio será atroz. Atroz, atroz, atroz. Y el Señor en el versículo 19, y esa es la que más me llamó la atención, dice, ay del que dice al palo, despiértate, a la piedra muda, levántate. ¿Sabes por qué? Porque incluso Habacuc sabía que iba a venir Babilonia por la mano de Dios. Dios iba a poner Babilonia en Judá, se lo iba a arrasar, lo iba a llevar cautivo. Pero ¿sabe lo que iban a hacer los babilonios? Ellos iban a decir, hey, nosotros, por nuestra fuerza, por nuestro poder, por nuestra grandeza y majestad, hemos conquistado la ciudad de Judá. Pero ellos fallan en saber, como Nabucodonosor, como Belsasar, fallan en saber que no son más que bestias y que el Señor de gloria es que mueve cada cosa conforme a su propósito. Y si yo estoy aquí en el día de hoy, si tú estás donde estás el día de hoy, todo cuanto está el día de hoy es porque el Señor de gloria así lo quiso. Y Habacuc dice, Señor, nosotros somos como peces. Ellos vienen con su red, nos atrapan. Sin embargo, ellos lo que van a decir, hey, mi red atrapó estos peces, la voy a adorar, me voy a inclinar delante de ella porque ella es mi Dios. Y ahora Él está diciendo, ay de aquel que es un idólatra. Dios está diciendo en el versículo 19 del capítulo 2, ay de aquel que es un idólatra, porque esos ídolos, lo que sea de esos ídolos, no tienen espíritu. No tienen el aliento de vida, no tienen, porque son simplemente cosas materiales que no tienen vida. Más, y esta frase es muy famosa del versículo 20, y la conocemos desde hace mucho tiempo, y dice, más, ellos son inanimados, ellos no tienen espíritu, ellos no tienen vida, por lo tanto, tú puedes ofenderlos y hacer lo que quieras y ellos no te van a hacer nada.
mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Ellos no hablan, no importa, pero yo soy el Dios que está en su santo templo. Calle delante de mí toda la tierra, dice el Señor. Y mira, estas luchas no son de Habacuc, estas luchas son nuestras diarias. ¿Cuántas veces no hemos dudado? Quizá me ha pasado, a ti seguro también te ha pasado. ¿Cuántas veces a veces incluso dudamos de que el Señor sea bueno porque tenemos un corazón inclinado a la maldad, inclinado a la duda y etcétera, etcétera? Dudamos que a veces la bondad del Señor, la fidelidad del Señor, la constancia del Señor, la providencia del Señor. Dudamos a veces de eso porque nuestro corazón está inclinado a dejar de confiar en Dios. Pero hermanos, el Señor aquí en capítulo 2, versículo 20 nos dice, yo sigo siendo Dios. Sí, Habacuc, hay maldad. Sí, Habacuc, va a venir un juicio. Sí, Habacuc, ese juicio va a venir por personas que son peores que ustedes. Sí, Habacuc, pero yo sigo siendo Dios. Entonces calle delante de mí toda la tierra. No hay queja que se mantenga o se sostenga ante la presencia y la voz de aquel que es poderoso. Capítulo 3, y esto es lo último del libro de Habacuc, dice, oh Jehová, versículo 2, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Su gloria, versículo 3 al final, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 16, oí lo que tú vas a hacer y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y vemos 4 cosas que pasan con Habacuc. Número 1, él clama la misericordia. Cuando dice en el versículo 2 al final, en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Número 2, él contempla la gloria de Dios. En el versículo 3 al final, cuando dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Número 3, lo que experimenta Habacuc es que él tiembla por el juicio. Cuando dice versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y número 4, él tuvo fortaleza en Jehová. Él clamó por la misericordia, él contempló la ira de Dios, él temió del juicio que había de venir, pero finalmente él tuvo fortaleza en las misericordias y en la persona de Dios. O sea, él tuvo fortaleza en Jehová. Y por eso dice, versículo 16 al final, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto. Sí, Señor, ahora yo entiendo que esto es parte de tu plan y yo no tengo que quejarme por esto porque tú sigues siendo Dios y tú sigues estando en tu templo. Sí, Señor, yo entiendo eso. Tengo miedo, Señor. Me estremecí cuando se conmovieron mis entrañas. Sí, Señor, estoy en total dolor, estoy en total miedo, temor, pero Señor, yo estaré quieto. Yo estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Sí, Señor, yo estaré quieto. Y te digo una cosa más, aunque la higuera no florezca, ni en las villas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Pasó esto porque vino Babilonia y arrasó con el pueblo y todo esto iba a pasar. Ya no iba a haber producto, ya no iba a haber ganado, ya no iba a haber comercio porque Judá iba a ser arrasada por Babilonia. Pero aún cuando pase todo esto, Habacuc dice, con todo esto, con el dolor, con el sufrimiento, con el castigo de Dios, con la disciplina del Señor, con todo lo que venga, adversidades, problemas, con injusticia, con violencia, con todo, Señor, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. Entonces, este es el libro de Habacuc. Yo espero que podamos meditar más en este libro. Incluso es un libro hermoso. Es
es una lucha y déjame decirte una cosa. Esta lucha del profeta no es solo de él, es la mía día a día. Cuando mi corazón incrédulo se aparta de la confianza en el Señor y pone su fe en otras cosas y duda de la bondad del Señor y del control que tiene el Señor todas las cosas. Esa lucha la vivo yo. Esa lucha la vive todo el mundo allá afuera. Cuando ve, oye, pero hay violencia, oye, pero hay maldad, oye, pero hay corrupción en los gobiernos, en la policía, hay de todo en este mundo. Y ellos dicen, mira, pero ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y el Señor dice, yo sigo siendo Dios, yo estoy en mi santo templo, calle delante de mí toda la tierra. Y sabemos una cosa, hermanos, por cierto, que el Señor sigue siendo bueno con nosotros. El Señor sigue siendo misericordioso. Llegó la destrucción, pero aún así, en medio de todo eso, y este es el último texto que quiero que leamos, llegó lo que Habacuc profetizó, llegó la destrucción, llegó el juicio, llegó todo eso. Y como le había dicho al principio, Jeremías era contemporáneo de Habacuc. Llegó todo eso y Jeremías escribe un libro, el libro de Lamentaciones. Y en este libro es total lamentación, dolor, llanto, pero hay una luz que se enciende en el capítulo 3, justo a la mitad del libro, y esta luz le da sentido a todo. Y esa luz dice, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y así dice la palabra de Dios. Hermanos, confiemos total y plenamente, porque este Dios nuestro, este que respondió a Habacuc, es el mismo Dios que también nos escucha el día de hoy. Y hermanos, tenemos un Dios que es misericordioso y siempre lo ha sido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi confianza debe estar puesta totalmente en Él. Totalmente en Él. Confiemos en Él. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y nos ha dado una esperanza gloriosa en los cielos. Y ya mi tesoro no está en este mundo, está allá arriba, en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Espero que esta vida de Habacuc nos sea de bendición, así como lo fue mi vida, que también cuando llegue el momento de duda o dolor o aflicción en nuestra vida, podamos recapacitar en esto. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, Dios los bendiga, los guarde. Espero de verdad con ansias poder verlos de nuevo, darle un abrazo así fuerte, pero sabemos que todo está ocurriendo según la voluntad de Dios. Al menos podemos vernos, ustedes me puedan ver a mí, así aquí estamos orando por ustedes y también alentándonos unos a otros con esto. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenos días y un gozo, un placer compartir con ustedes.